Y surge primero esa primera pregunta, ¿cuál es el origen del hombre, ¿no? ¿De dónde venimos? Y la primera clase de este módulo trató sobre eso. ¿Y cuál es la respuesta bíblica que podemos dar a esta pregunta? Bueno, fundamentalmente lo que nos enseña la Biblia, particularmente en el libro de Génesis. El libro de Génesis nos presenta el origen del hombre en un sentido teológico. Yo no diría que hay que leer el libro de Génesis como un libro de ciencia, como un libro de biología, de zoología, de cosmología, en el sentido en el cual otras disciplinas científicas estudian el origen del universo y estudian el origen del hombre. Si vamos por ese camino, posiblemente vamos a estar leyendo mal el libro del Génesis. Pero el libro del Génesis nos presenta ciertos... hay una alarma sonando. Nos presenta ciertos principios teológicos respecto a el origen del universo y del hombre. Por ejemplo, Dios es el origen del universo y del hombre. Dios crea el universo y al hombre, inclusive, ex nihilo, es decir, de la nada. Dios crea al hombre como un ser especial que se distingue del resto de la creación. Dios crea al hombre perfecto a su imagen y semejanza. Esos son los principios teológicos. Después, ¿cómo son los medios para que se lleve a cabo esa creación del universo, esa creación del hombre? Bueno, sobre eso puede haber debate, sobre eso puede haber discusión. Sobre eso yo diría, no hay que tomar con un literalismo extremo el libro del Génesis, porque el libro de Génesis utiliza lenguaje fenomenológico, es decir, busca explicar por medio de fenómenos que las personas, particularmente de aquel tiempo en el cual fue escrito el libro, podían entender la manera de obrar de Dios. Pero los principios teológicos que allí están presentados son ineludibles, indiscutibles. Por lo tanto, cualquier elucubración científica o no que pretenda traer cierta solución respecto a cuáles son los medios utilizados, ya sea por Dios, en el caso de, como vimos, las posturas teístas, o ya sea por, vaya uno a saber qué, la generación espontánea o el azar, en el caso de aquellas personas que no creen en la existencia de un Dios, cualquiera explicación que vaya en contra de esos principios teológicos presentados por Génesis tiene que ser rechazada. Tiene que ser rechazada. Entonces, el origen del hombre, resumido en pocas palabras, ¿cuál es el origen del hombre? Dios lo crea. ¿Qué medios utilizó? No lo sabemos a ciencia cierta, pero Dios los crea. Surge otra pregunta que lo vimos en la clase pasada, y es ¿qué distingue al ser humano de las otras criaturas? Es decir, ¿qué me distingue a mí de un perro, un caballo, un delfín, una cucaracha, una planta, un helecho, un potus? ¿Qué me distingue a mí? Bueno, ciertamente de una planta hay varias cosas que me distinguen y posiblemente de un animal también. Seguramente un científico diría que tengo una estructura un poco más compleja en mi organismo, particularmente en mi cerebro, etcétera, etcétera. ¿Pero es eso lo que me distingue realmente? Bueno, en la clase pasada buscamos dar respuesta a eso y lo que nos distingue a nosotros, y lo vemos en el libro de Génesis, como un principio de esos teológicos ineludibles que mencionábamos, es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿A qué nos referimos cuando decimos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Bueno, nos referimos a varias cosas. Nos referimos a que nosotros tenemos capacidad de razonar y elegir libremente. Los animales no, los animales actúan por instinto de supervivencia, por instinto de lo que sea, pero se manejan por instinto. Nosotros somos conscientes de nosotros mismos y somos conscientes de que tenemos un pasado y un futuro, los animales no. Nosotros nos hacemos preguntas acerca de ese pasado, de ese futuro, pensamos sobre eso, los animales no. Bueno, eso tiene que ver con la imagen de Dios implantada en nosotros, la capacidad de razonar y de entendernos a nosotros mismos, o de procurar entendernos a nosotros mismos, ser conscientes de nosotros mismos. Pero también hay otro aspecto que tiene que ver con
que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, y tiene que ver con la moralidad que existe en nosotros. Los animales, por ejemplo, no se rigen por normas morales, nosotros sí. En todas las culturas, a lo largo de todas las épocas, ha habido ciertas pautas morales que no se podrían explicar de otra forma más que la huella de un creador moral que implanta su imagen en nosotros. Muchas teorías de hoy en día pretenden afirmar que en realidad la moralidad es una construcción social, es decir, es algo que van construyendo las sociedades como parte del instinto de preservación de la especie, y todo esto ligado a las teorías evolutivas, ¿verdad? La teoría del más apto y demás, ¿no? Como si la moralidad, el hecho de no matar, no robar, esas cosas tuviera algo que ver con la preservación de la especie, y es algo que innatamente fue desarrollando evolutivamente el ser humano. Bueno, realmente eso deja bastante que desear, esa explicación, porque hay muchas normas morales que no se podrían explicar desde ese punto de vista y que siempre han sido mal vistas por las sociedades. Por ejemplo, el adulterio. No sé cuánto tendría que ver el adulterio en la preservación de la especie o en la no preservación de la especie. Al contrario, posiblemente cuanto mayor actividad de ese tipo tuvieran los seres humanos, más preservarían la especie, porque habría mayor reproducción. Sin embargo, siempre ha sido mal visto el adulterio desde un punto de vista moral. ¿Cómo explicamos que existe una moralidad en el hombre? A lo largo de todas las épocas ha existido por medio de la imagen de Dios que es implantada en él. Dios planta su código moral, su ética moral en el ser humano, y es así que nosotros tenemos una conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, por más que esta a menudo y a causa del pecado está distorsionada. ¿Y qué más? ¿En qué otro aspecto vemos la imagen de Dios implantada en el hombre? El hombre creado como un ser a imagen y semejanza de Dios, y que nos distinguimos del resto de la creación. Bueno, en que fuimos creados para vivir perpetuamente. Fuimos creados para vivir perpetuamente. Cuando un animal muere, allí queda, no hay nada en él que subsista, que trascienda, pero cuando un hombre muere, hay algo en él que subsiste y que trasciende a este cuerpo físico, a este mundo físico. Entonces, ligado a esto va a estar bastante relacionado a lo que vamos a hablar hoy. Y surgen en base a esto un par de preguntas más. ¿El ser humano es un ser compuesto? Es decir, estamos compuestos de varios elementos, más allá de los elementos físicos, ¿no? Y de los elementos químicos que hay en nosotros, y que seguramente algún químico o alguna persona que sepa del tema podría hablar de agarrar la tabla periódica donde están todos los elementos reconocidos en el universo al día de hoy y decir, bueno, el ser humano está compuesto de esto y esto otro, y se encuentran estas cosas. Bueno, más allá de eso, más allá de lo material, lo físico, ¿hay algo más que componga al ser humano como una totalidad? Y si es así, si ese es el caso, ¿cuáles son estos componentes? Desde luego, las respuestas a esto las vamos a tomar de la Biblia, porque estamos hablando de antropología bíblica. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del hombre en este sentido? Y difícilmente otra ciencia pudiera dar respuesta a cómo está compuesto el ser humano en el caso de que tenga algo o algún componente en su ser que sea metafísico. ¿Se entiende a qué me refiero con metafísico? Aquello que trasciende lo físico. Aquello que trasciende lo físico. ¿Y por qué ninguna ciencia podría necesariamente probar esto? Porque precisamente la ciencia se basa en las cosas que puede ver, experimentar y probar por medio de la experimentación. Y lo metafísico es, al menos, muy difícil, por no decir imposible, probarlo de este modo. Entonces, vamos a buscar respuestas en la Biblia a estas preguntas y tenemos que evitar las presuposiciones que otras disciplinas han brindado previamente como respuesta a estas preguntas. Ya sea la filosofía, que como vamos a ver ahora ha influenciado bastante el pensamiento cristiano en este tema durante mucho tiempo, y mismo disciplinas más modernas que basan sus premisas en
el naturalismo filosófico. Eso es muy importante. Tengamos en cuenta que cuando nosotros escuchamos o leemos las conclusiones de la ciencia de hoy en día se basa en una presuposición filosófica. Es decir, la manera en la cual llega a sus conclusiones está basada en una idea que de antemano a priori aceptan los científicos, que es el naturalismo filosófico. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el naturalismo filosófico? Bueno, es una forma de pensar, es una cosmovisión, es una manera de entender el mundo que no deja lugar a nada que no sea material, a nada que no sea físico. Se excluye de antemano, por más de que no se puede probar, utilizando el propio método científico, la no existencia de las cosas metafísicas, se excluye de antemano de las cosas metafísicas, las cosas espirituales, las cosas que trascienden al mundo material, y entonces toda conclusión a la cual se llegue por medio de la ciencia tiene que estar sustentada por medios materiales. Por medios materiales que se puedan observar, mensurar, parametrizar y experimentar. Entonces, de antemano, se parte de la decisión de excluir todo lo metafísico. Y así es que se llegan a conclusiones que no dejan lugar para cuestiones como el alma, el espíritu, la existencia de seres espirituales, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Se entiende la importancia de eso? Se llega a conclusiones que no dejan lugar a todo esto porque de antemano está la premisa de no dar lugar a esas cosas. Se parte no de ideas basadas necesariamente en lo físico o en cosas concretas, sino se parte del mundo de las ideas, una concepción filosófica, el naturalismo filosófico. Y es así que luego directamente se rechaza, porque su propio marco filosófico lleva a la ciencia a rechazar las cuestiones que trascienden a lo físico. Entonces, vamos a ver hoy lo que nos vamos a estar preguntando es sobre la constitución y la naturaleza humana desde el punto de vista bíblico. No desde el punto de vista biológico, nada de eso, sino desde el punto de vista bíblico. Es decir, cómo está compuesto el ser humano. ¿En qué consiste un ser humano? Es decir, si agarramos un ser humano completo, no solo su parte física, porque damos por sentado claramente que el ser humano no es solo físico. Si pudiéramos diseccionar a ese ser humano, ¿qué nos encontraríamos? Y ha habido fundamentalmente dos maneras de pensar a lo largo del cristianismo sobre este tema. Lo que durante mucho tiempo algunos cristianos han creído es en la postura tricotómica, es decir, que el ser humano es una tricotomía. Y esto lo hemos escuchado muchas veces, sin duda. Yo tenía un profesor en primer año o segundo año del secundario que decía que no teníamos que decir individuos al referirnos a un ser humano, sino que teníamos que decir indivitrios, porque individuo sugiere el dúo, ¿verdad? Dos, y en realidad el indivitrio contiene tres cosas, tres elementos. ¿Y cuáles son esos tres elementos que propone la tricotomía que componen al ser humano? Bueno, lo habrán escuchado muchas veces. Cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, para la postura tricotómica, el cuerpo humano no se diferencia demasiado del cuerpo animal, simplemente por lo que decía antes, tener una estructura más compleja, es decir, un cerebro un poco más formado, algunas capacidades que quizás no tienen los animales, etc. Pero básicamente es lo mismo, es la misma cosa, la misma sustancia y no dista demasiado del cuerpo animal, sería básicamente lo mismo. Ahora hay un segundo elemento que es el alma, y el alma para la postura tricotómica es aquello que distingue a los hombres y los animales de las plantas, por ejemplo. Tiene que ver con la capacidad de pensar, por más que en los seres humanos sea más complejo que en los animales, e incluso en algunos animales sea más complejo que en otros animales, porque no es lo mismo un primate que una lombriz, por ejemplo,
Pero aún así no hay realmente una distinción en esto. Es la capacidad de pensar, en cierta forma. Y finalmente hay un tercer elemento, que es el espíritu. Y esto es lo que para esta postura distingue al ser humano del resto de las criaturas, y particularmente de los animales, que es el elemento que nos constituye a nosotros, que nos permite relacionarnos con Dios. Es el elemento religioso que permite a los humanos ser sensibles a las cuestiones espirituales y divinas y responder frente a ellas. Entonces, la tricotomía habla de que el ser humano es tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. Y lo que distingue al humano de los animales es el espíritu del cual los animales carecen. Ahora, hay algunos pasajes de la Biblia que parecen sustentar esta postura. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, fíjense, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pareciera que ahí está explicando esa frase, todo vuestro ser. ¿En qué consiste? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este sin duda es el pasaje más emblemático para sustentar la postura de que el ser humano es una tricotomía. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice el apóstol Pablo. Fíjense este pasaje. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense que acá es más difícil ver esa tricotomía, porque nos habla de el alma y el espíritu. Pareciera ser que esas dos expresiones se refieren a una misma cosa, porque después dice, y las coyunturas y los tuétanos. Ahí no hay duda, ahí se está refiriendo a cuestiones físicas, ahí se está refiriendo al cuerpo físico, las coyunturas y los tuétanos. Y cuerpo físico hay uno solo, no hay más de uno en el ser humano. Entonces tenemos un cuerpo para el cual utiliza dos palabras para referirse a él, coyunturas y tuétanos, cosas materiales, cosas de tejido. Y tenemos dos elementos inmateriales para referirse a lo que entiendo yo sería una misma cosa, alma y espíritu. Y después dice, complicándola más para la postura tricotómica, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Agrega un elemento que no estaba, que es el corazón. Entonces, este pasaje, si bien suele ser bastante utilizado por la postura tricotómica para defender sus ideas, creo yo que no es tan claro como para darle la derecha a esa postura. Y vamos a leer, esto sigue la Biblia, era muy largo para ponerlo ahí, 1 Corintios 2, del 14 hasta el 3:4. Fíjense, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahí cuando dice espiritual, usa una palabrita que es la palabra griega pneuma, ¿no? P-N-E-U-M-A. Pneuma, de donde viene, por ejemplo, nuestra palabra neumático. Tiene que ver con algo que es etéreo y normalmente se traduce como espíritu, se usaba para espíritu, por eso vamos a ver, cuando estudiamos el Espíritu Santo, se suele hablar de neumatología, ¿no? Todo lo que tenga que ver con espíritu, se suele usar esta palabra, neuma. Entonces usa esa primera palabra, neuma. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando usa allí mente, la palabrita que usa es la palabra griega psique, que ustedes imaginarán qué palabra que usamos en nuestra época viene de ahí, ¿verdad?
Totalmente, todo lo que tiene que ver con psicología, psiquis, etc. De hecho, si ustedes se fijan, el símbolo de la psicología es la letra psi en griego, que es la primera letra de la palabra psique. Bien, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y finalmente, 3.1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y ahí nuevamente aparece el tercer elemento, ¿verdad? La carne, que haría alusión al cuerpo. Sin embargo, realmente es bastante difuso pretender basar que el hombre es una tricotomía en función a este pasaje, ¿verdad? No pareciera estar expresado muy claramente. Y como vamos a ver ahora, cuando habla acá de carnales, no necesariamente en este caso se está refiriendo al cuerpo, y ya lo vamos a ver en un ratito. Entonces, hay una dificultad con la postura tricotómica. En primer lugar, no es algo que esté claramente enseñado en la Biblia, no está claramente enseñado en la Biblia, y a menudo nos vamos a encontrar con que la Biblia usa muchas definiciones para referirse a la parte inmaterial del hombre. Ya vimos una, por ejemplo, corazón, y vamos a ver que hay muchas otras, lo cual hace y nos brinda un montón más de elementos. Entonces, ¿cómo definir cuáles son los 3 elementos? Si la Biblia nos habla de un montón de cosas que componen al hombre, o mejor dicho, un montón de facetas de la misma cosa que componen la parte inmaterial del hombre. Ahora lo vamos a ver más claramente. Entonces, hay otra postura, que es la dicotomía, que es la que durante mayor cantidad de tiempo han defendido los cristianos y particularmente han enfatizado los reformadores del siglo XVI. La dicotomía, como su nombre lo indica, nos habla de que el hombre es un ser compuesto fundamentalmente de 2 elementos. Y esto lo vemos bastante claramente en el libro de Génesis, cuando el hombre es creado. No sabemos por qué medios, pero vemos el principio teológico de que Dios crea al hombre, dice que tomó el polvo de la tierra. Esto hay que entenderlo literalmente o figurativamente, no lo sé, hay gente que lo entiende literalmente, bienvenido sea. Hay gente que entiende que allí Dios está usando lenguaje figurado para referirse que lo formó de elementos físicos ya existentes. Como quieran, como sean, no importa realmente, lo que importa es que Dios creó al hombre y lo creó exclusivamente, es decir, no derivándose de otras especies ya previamente existentes. Pero crea al hombre del polvo de la tierra, es decir, su parte física. Dios crea la parte física material del hombre. Y después dice, sopló en él aliento de vida. En hebreo ahí se usa una palabrita que es muy utilizada en la Biblia, que es la palabra ruaj, que incluso se usa para referirse al alma humana en el Antiguo Testamento, ¿no? Sopló en él aliento de vida para ser una persona viviente. Entonces tenemos ahí presente en el relato de la creación del hombre, tal vez usando el lenguaje figurado, tal vez literalmente, que Dios crea un aspecto material y un aspecto inmaterial para el ser humano. Lo material y lo inmaterial se combinaron para crear una entidad individual. Ahora, esto realmente parece algo que es indiscutible, que el hombre es bipartito. ¿Por qué? Porque cuando vemos a lo largo de la Biblia siempre está esta idea presente de que el hombre, obviamente, tiene una parte física, tiene un cuerpo, pero además tiene un alma, o como se lo quiera llamar, que trasciende a ese cuerpo una vez que el cuerpo muere y que vive eternamente, ¿verdad? Y la muerte física, acompáñenme a buscar Santiago 2:26, es descrita precisamente como la separación del cuerpo y de esa parte anímica o espiritual, de esa parte inmaterial. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
así también la fe sin obras está muerta. Concéntrense en la primera parte. El cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, ¿qué es la muerte? Es la separación del cuerpo y del espíritu. Es la separación del cuerpo y la parte inmaterial que compone al hombre. Entonces, realmente no vemos más elementos que constituyan al hombre. No vemos más elementos que constituyan al hombre. Hay dos, material e inmaterial. Ahora, lo que sí es cierto es que para describir ese elemento inmaterial que constituye al hombre, se usan muchas palabras distintas, muchas facetas distintas que nos hablan de distintas cosas. Pero no quiere decir que la parte inmaterial del hombre sea un cúmulo de esto y esto. No. Es una sola cosa que se describe en la Biblia de distintas formas. Y allí están las facetas de la inmaterialidad. Yo de esto les dejé bastantes versículos en el apunte. Cualquier cosa después los ven con mayor detalle, pero vamos a mencionarlos. En primer lugar, se habla por antonomasia del alma, posiblemente una de las palabras más utilizadas para referirse al aspecto inmaterial del hombre. El alma es el principio de vida que se separa del cuerpo en el momento de la muerte física. Leamos Génesis 35:18, es muy parecido a lo que decía Santiago. Ahora me gustaría que noten la diferencia en la palabra. A ver, alguien que lo busque y... Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Bien, fíjense que dice... Al salírsele el alma, pues murió, es decir, está dando por hecho algo que es obvio para el escritor. Cuando alguien muere, el alma deja el cuerpo. Ahora fíjense lo que había dicho Santiago, que un cuerpo sin espíritu está muerto, ¿verdad? Fíjense que espíritu y alma se están usando prácticamente como sinónimos para referirse a una misma cosa. El espíritu deja el cuerpo, entonces ese cuerpo está muerto. El alma deja el cuerpo, ese cuerpo está muerto. Es una sola cosa inmaterial que vive junto con el cuerpo, que compone al hombre en su plenitud y que cuando éste muere abandona el cuerpo. La Biblia usa el término alma para designar a las personas en el estado intermedio. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6, 9 al 11. Acá, si no leyeron Apocalipsis nunca, Juan está relatando una visión que tiene de los últimos tiempos, es llevado allí al cielo, y dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Fíjense, acá hay almas que están en el cielo. ¿Y qué había pasado con esas almas? Eran cristianos que habían muerto. Entonces, cristianos que habían muerto físicamente y que sus almas perduran, siguen viviendo en el cielo con Dios. Y dice que aún falta un poquitito más de tiempo. Falta un poquitito más de tiempo. ¿Un poquitito más de tiempo para qué? Bueno, para el final de los tiempos en el cual resuciten nuevamente. Porque la Biblia nos habla de una resurrección futura, tanto para buenos como para malos, tanto para creyentes como para no creyentes. Unos resucitarán para vida, otros resucitarán para perdición eterna, pero el ser humano fue creado como un ser corpóreo, que tiene alma y cuerpo, que es material e inmaterial, y así vivirá eternamente. Aunque por un periodo de tiempo entre la muerte física y la resurrección futura, viva solo como alma. A eso llamamos estado intermedio, es decir, entre la muerte física y el postrar de los tiempos donde ocurrirá la resurrección de todos los seres humanos. Entonces, fíjense que nuevamente acá se ven personas que mueren y a las cuales la Biblia llama almas. Están viviendo en su estado anímico. Segunda faceta que utiliza la Biblia para describir la inmaterial del hombre, también de las más usadas, y es espíritu. El hombre como espíritu.
se usa solamente para referirse a la parte inmaterial del hombre, del ser humano, donde radica su carácter y sus emociones, como el pensar, Isaías 29-24, recordar, la humildad del hombre, angustia, es decir, muchos de los sentimientos humanos, que también vamos a ver, a veces se usan otras palabras para referirse a la parte inmaterial del hombre, que también se le asignan estas virtudes o estas cualidades. Por lo tanto, claramente estamos hablando de sinónimos, de distintas palabras que la Biblia utiliza para referirse a una misma cosa. No vamos a leer todos los versículos porque no nos daría el tiempo. La Biblia habla de corazón, también como un aspecto de la inmaterialidad del hombre. Obviamente no este corazón que bombea sangre, sino corazón en sentido figurado. Y indudablemente nosotros nos apropiamos bastante de esa metáfora, porque hablamos de que el Señor limpia nuestro corazón y de que el Señor tiene que habitar en nuestro corazón, y obviamente lo usamos metafóricamente. Nadie está pensando que el Señor está viviendo allí entre nuestros ventrículos ni nada de eso. Lo hablamos figuradamente, ligado a nuestra parte inmaterial. Y la Biblia describe el corazón como el asiento de la vida intelectual, como el centro de la vida emocional, es el centro de la voluntad también y es el asiento de la vida espiritual. Particularmente el Antiguo Testamento usa mucho esta metáfora. Los hebreos usaban mucho metáforas de cuestiones físicas. Hablan de las entrañas también, ¿verdad? Las emociones a menudo para los hebreos estaban en las entrañas, en las tripas, y tiene cierta lógica. Cuando uno está angustiado no quiere comer, tiene retorcijones. Cuando uno está enamorado no quiere comer, tiene retorcijones. Parecía que cualquier sentimiento no querés comer y tenés retorcijones. Bien, entonces dijeron, ¿dónde están los sentimientos? En las tripas, en las entrañas. Bien. En cuarto lugar, cuarta faceta que la Biblia nos habla acerca de la inmaterialidad del hombre es la conciencia. La conciencia creo que todos entendemos bastante bien qué es, y la Biblia la usa en ese sentido en el cual todos seguramente entendemos qué es. Es aquel testigo dentro del hombre que le ordena hacer lo que él considera correcto y no hacer lo que cree incorrecto. Tiene que ver con esa identidad moral que Dios plasmó en nosotros, la cual por causa del pecado a veces no funciona como debiera funcionar. E incluso uno podría obrar mal en buena conciencia porque ha sido mal informado. Es decir, uno no sabe que determinada cosa está mal y la hace sin sentir que está haciendo algo malo cuando en realidad lo está haciendo. En quinto lugar, la Biblia utiliza la metáfora de la mente para referirse a la inmaterialidad del hombre. La mente del creyente ocupa un lugar central en su desarrollo espiritual. Piensen en Romanos capítulo 12, se nos habla de que tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. Fíjense que todos los elementos del ser humano están ligados entre sí. Y cuando nosotros consagramos nuestra vida a Dios, no consagramos solamente un aspecto de ella, consagramos toda nuestra vida. Consagramos mente, corazón, espíritu, alma, todo lo que define nuestro ser inmaterial, y asimismo nuestro cuerpo, toda la esencia fundamental del ser humano, todo lo que constituye al ser humano y a la plenitud del ser humano es consagrado al Señor. Y se nos habla particularmente de la mente, que nuestra mente tiene que ser renovada, y se nos habla más claramente que nuestra mente tiene que ser similar o formada a la semejanza de la mente de Cristo. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Y finalmente, antefinalmente, se nos habla de la carne. Esto parece bastante paradójico, ¿verdad? Porque carne, no hay nada más material que la carne. Se puede tocar, la carne, nosotros la relacionamos con nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo es que la carne se usa como metáfora de lo inmaterial? Bueno, en el pasaje que leímos, en el cual Pablo utiliza la expresión carnal, entiendo yo que le está utilizando en un sentido de lo inmaterial. Porque para Pablo, la carne, y si nosotros analizamos todas las veces que usa esa palabra el apóstol, siempre la usa para referirse a la naturaleza pecaminosa
que nos lleva a pecar, que no es nuestro cuerpo necesariamente. No es nuestro cuerpo necesariamente. Tiene que ver con nuestra voluntad, tiene que ver con nuestra alma que está sumida en pecado, etc. Entonces, Pablo utiliza la expresión carne en un sentido espiritual y la usa para referirse a esa disposición que el ser humano tiene por pecar y oponerse a Dios. Y tanto el creyente como el no creyente poseen esta capacidad, esta cualidad, esta capacidad que nos insta a pecar. El creyente lucha con eso y seguirá luchando hasta que sea perfeccionado y glorificado en el tiempo futuro, pero aún así lucha con eso. El mismo apóstol lo decía, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer, eso hago. La carne, como el aspecto pecaminoso que contamina nuestra inmaterialidad. Y finalmente la voluntad. Una persona puede decidir hacer lo bueno o lo malo. Una persona tiene voluntad, lo dijimos, eso es parte de la imagen de Dios implantada en el ser humano, y eso está radicado precisamente en nuestro aspecto inmaterial. Eso no está en nuestro cuerpo, eso está en nuestra alma, eso está en nuestro espíritu, allí está el asiento de nuestras decisiones. Y también hay varios pasajes que después, si quieren, pueden leer respecto a esto, en donde se utiliza la palabra voluntad o se infiere, se da a entender la idea de voluntad y de la toma de decisiones ligado a cuestiones espirituales. Bien, entonces, resumiendo esto, el hombre, tal como lo entiendo yo, y como lo han entendido la mayoría de los cristianos a lo largo del tiempo, es un ser bipartido, es un ser bipartito. Lo vemos claramente en Génesis 1. Hay una parte material, hay una parte inmaterial. ¿Hay distintas palabras que se usan para referirse a esa parte inmaterial? Sí, hay distintas palabras, pero es una sola parte inmaterial, unitaria, digamos, no compuesta. Hay distintas metáforas que se usan para referirse a ella, pero solamente es una. Y esta parte material y esta parte inmaterial se separan con la muerte. Recuerden, la noción de muerte en la Biblia es la noción de separación. Hoy a la mañana hablábamos de eso en el reparto de alimentos. La idea de separación es la idea bíblica de muerte, separación del cuerpo y alma en la muerte física, separación del hombre con Dios en la muerte espiritual, separación eterna en la muerte eterna o segunda muerte que relata Apocalipsis, que es el resultado de morir físicamente habiendo vivido en muerte espiritual, es decir, habiendo vivido alejados de Dios en nuestras vidas. Y queda un temita por hablar, que es respecto al origen del alma, que es un tema sumamente especulativo, sobre el cual han discutido bastante los cristianos, pero creo que tiene cierta incidencia en algunas cuestiones, particularmente hoy en día que se habla mucho acerca del inicio de la vida humana y de cuándo comienza la vida humana, cuándo una persona, una vida humana, se puede considerar persona humana, ¿verdad? ¿De dónde sale el alma cuando una nueva persona es engendrada? Ya vimos que en Adán Dios implanta soplando en él aliento de vida. Ahora, ¿qué pasa después de eso, cuando dos personas procrean un hijo? Bueno, hay quienes dicen que Dios creó todas las almas que habrían de existir en algún tiempo pasado, en la creación, y que cuando una persona es concebida o bien nace, se le asigna un alma. Se le asigna un alma, de esas que ya previamente estaban existiendo. Bueno, esta idea es sumamente antibíblica. La Biblia en ningún momento, en absoluto, enseña esto, pero hay algunos grupos hoy en día que lo creen. Yo no recuerdo si los testigos de Jehová o los mormones, uno de los dos, o tal vez los dos, no sé, creen hoy en día en esta teoría. La Biblia no enseña eso. Luego está el creacionismo, que no hay que confundirlo con la teoría creacionista respecto a cómo se creó el universo. No, creacionismo del alma. ¿Qué dice el creacionismo? ¿Qué es lo que casi en la mayoría de los tiempos ha creído el catolicismo? Bueno, el creacionismo dice que Dios crea un alma, así como creó la de Adán,
en el momento ya sea de la concepción o del nacimiento. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que nosotros vemos que Dios crea cosas de la nada los primeros 6 días de la creación. Y el séptimo día se nos dice que Dios reposó. Es decir, la creación, que solemos llamar ex nihilo, de la nada, cesó al séptimo día. O sea, en el sexto día Dios crea y ya en el séptimo día no crea más cosas de la nada, sino que la creación empieza a regirse por medios secundarios, es decir, por las mismas normas y leyes que Dios estableció. Entonces, pareciera ir en contra de esa premisa, aunque no podríamos decir necesariamente que es herética, porque la Biblia tampoco lo aclara. Pero finalmente entonces el traducianismo, creo yo, que es la perspectiva más bíblica y que tiene incidencia sobre el pecado del hombre y que tiene incidencia sobre el comienzo de la vida humana como persona humana. El traducianismo dice que el alma nueva es comunicada por los padres en el momento del engendramiento. Obviamente esto no tiene nada que ver ni con genética ni con cuestiones por el estilo. Estas son cosas inmateriales que exceden nuestro entendimiento. Pero fíjense que cuando se habla de que en pecado me engendró mi madre, da la idea de que ese mismo pecado fue transmitido de los padres a los hijos, ¿verdad? Y la Biblia misma habla de que el pecado es transmitido de los padres a los hijos. Entonces, ¿cómo puedo tener pecado si no tengo alma? ¿Los animales pecan? No, no pecan. El pecado es exclusivo de los hombres, que tienen un aspecto inmaterial. ¿Cómo podría tener pecado si no tengo ese aspecto inmaterial? Por lo tanto, entiendo yo que el traducianismo es la postura correcta. Y fíjense, si una persona tiene alma, desde el mismo momento en el cual es concebido, quiere decir que desde el mismo momento en el cual esa persona es concebida, ya es vista por Dios como una persona humana hecha a imagen y semejanza de Dios y merecedora de toda la dignidad que un ser humano debe tener. Y esto, imagínense ustedes, tiene claras implicaciones en cuestiones ligadas a la bioética, por ejemplo, desde cuando una persona es humana para varias cuestiones, ¿no? Como la interrupción del embarazo y demás. Bueno, la persona es ser humano vista como una criatura a imagen y semejanza de Dios desde el mismo momento de la concepción. No a partir de la semana en la cual el sistema nervioso está formado, ni nada de eso. Eso parte de posturas que entienden que no existe inmaterialidad en el hombre, de posturas que entienden que todas las ideas que nosotros podemos razonar y toda nuestra capacidad de decidir está radicado simplemente en que tenemos un cerebro muy complejo, no en que tenemos una parte inmaterial. Entonces, algunas conclusiones. Les puse más en el apunte, pero acá lo quise resumir a 3. Hay que tratar al ser humano como una unidad condicional. ¿A qué me refiero con unidad condicional? No somos una parte material y una parte inmaterial separadas, no. Tal como cuando nosotros tenemos hidrógeno y oxígeno, que son dos gases, y se juntan y forman agua, ¿verdad? Forman H2O y se transforman en otra cosa distinta, es decir, cada uno de los componentes condiciona al otro. Del mismo modo, nuestra parte material y nuestra parte inmaterial se condicionan a sí mismas. Por lo tanto, la integridad del ser humano tiene que ver con que haya una transformación completa de estas cosas. Nosotros no podemos simplemente ocuparnos de nuestra parte espiritual y dejar de lado nuestra parte física y viceversa. No podemos ocuparnos solo de nuestra parte física y dejar de lado nuestra parte inmaterial. Si nosotros estamos mal físicamente, posiblemente termine eso afectando a nuestras cuestiones anímicas, a nuestras cuestiones espirituales. Si nosotros estamos mal espiritualmente, posiblemente eso termine afectando también a nuestros aspectos físicos, porque estas dos cosas confluyen, estas dos cosas están ligadas juntas. Por lo tanto, muchas cosas, como por ejemplo depresiones y cosas por el estilo, muchas veces están ligadas estas dos cosas. Tiene que ver con condiciones físicas, pero tiene también que ver con condiciones espirituales. En segundo lugar,
el hecho de que el ser humano sea bipartido desde su concepción le otorga plena dignidad como persona humana. Eso es lo que decíamos recién y creo que lo tenemos que tener bien en claro. Si lo que nos distingue de los animales es que nosotros tenemos un aspecto inmaterial, ese aspecto inmaterial lo tenemos desde el principio. Y finalmente, el ser humano fue creado para existir perpetuamente como una unidad bipartita. También lo que decíamos, la idea no es que cuando nosotros muramos acá, nuestro cuerpo se pudra simplemente y después vivamos eternamente como almas que no tienen cuerpo. No, la Biblia dice que vamos a tener cuerpos glorificados y vamos a vivir eternamente en esos cuerpos. La cuestión es, ¿cuál va a ser el destino de esos cuerpos? ¿Dónde vamos a vivir eternamente en esos cuerpos? ¿Vamos a vivir en el regocijo de estar en la presencia de Dios o vamos a vivir alejados de la presencia de Dios? Y la diferencia que va a marcar que nosotros vivamos de una u otra forma radica en las decisiones que nosotros tomemos en esta vida. Y principalmente en la decisión más importante que tenemos que tomar en esta vida, que es la decisión de seguir a Jesús. De aceptarle como Señor, de aceptar que Él murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, que entender que Él murió en la cruz para sufrir aquella muerte y aquel castigo que nosotros debíamos sufrir, entregarle nuestra vida entera a Él, dejar que transforme nuestra mente, alma, espíritu, cuerpo y podamos entonces vivir consagrados a Él. Para esto no tenemos que hacer más que creer en Él, depositar nuestra fe con convicción de corazón y arrepentirnos a Él. Si les parece, vamos a orar y